Vive FM, Cristo vive. Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona en la persona de nuestro amado Cristo Jesús para servir al Dios eterno con excelencia. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Damos gracias a Dios por este espacio, por la tecnología. Le damos gracias a Dios por la ciencia que se ha desarrollado, que a través de estos medios podemos comunicarnos, conectarnos y estar en un mismo espíritu. Bienvenidos a su programa Tiempo de Luces y Perfecciones, un espacio donde la verdad nos ilumina y por supuesto la fe nos transforma también. ¡Comenzamos! Adelante, Claudio. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Este es tu programa. Este es tu tiempo de luces y perfecciones. Hoy abordaremos un tema central del cristianismo, un evento que cambió la historia para siempre, que irrumpió la historia en un antes y en un después, y además sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Hoy veremos la pasión de Cristo. No esa pasión teatral, no esa pasión histórica, sino esa pasión profundamente espiritual, bíblica, teológica y con una explicación científica a través de la medicina. Prepárate, porque este no va a ser un programa más. Será un encuentro con el amor divino, con el amor más grande, manifestado en la persona de Jesús, que con pasión se entregó en la cruz por ti y por mí. La pasión de Cristo está registrada en los evangelios. En el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Hay una gran complementación, ¿sí? Una gran complementación entre los 4 evangelios que nos narran la historia. Los 4 evangelistas ofrecen matices distintos que se complementan en nuestra fe. Mateo y Marcos enfatizan el abandono y el sufrimiento, pero Lucas resalta esa preciosa, exuberante misericordia y un perdón inigualable. Y el evangelista Juan, el amado, presenta a un Cristo soberano que tiene el control de su destino. Prepárese. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia.
empezamos por este enfoque bíblico en donde todo inicia en el huerto de Getsemaní. Jesús, en una profunda agonía, ora al Padre, pero si quieres pasa de mí esta copa. En Lucas lo describe de una forma muy detallada. Aquí vemos el Hijo de Dios enfrentando el peso del pecado del mundo, y por eso Jesús empieza con una tremenda agonía. Una tremenda agonía que nos lleva a asombrarnos por qué Él intercede, por qué Él clama de una forma espectacular y pide al Señor misericordia. Jesús ora por sí mismo, pide para ser glorificado, para que a su vez el Padre sea glorificado, afirmando que ha completado la obra que se le encomendó. Por otro lado, Jesús ora por sus discípulos y pide protección para ellos frente al mundo, pidiendo que sean santificados en la verdad. Pero ¿sabes? Jesús ora por todos los creyentes y estás incluido. Tú que me estás escuchando, Jesús no ha terminado su ministerio sacerdotal. Esta oración sumo sacerdotal en el capítulo 17 de Juan son de esas oraciones más íntimas, de las oraciones más profundas que el amado Cristo Jesús manifiesta delante del corazón de nuestro Padre Celestial. No se dirige a los hombres, sino directamente al Padre de las luces, al Padre que está en los cielos, antes de enfrentar esta tremenda pasión. Así que seguiremos entendiendo que la pasión, el mensaje de la cruz, no es solamente para admirarlo y decir qué preciosa historia. No es solamente para derramar lágrimas, sino es para abrazar el mensaje de la cruz. Es para entender que Jesucristo hizo una obra que nadie en la historia de este mundo, en la historia de la humanidad y en la historia de todo el universo jamás ha manifestado tanto amor como nuestro precioso Maestro, Cristo Jesús. Esa pasión que comienza con una intercesión de orar por Él, por sus discípulos y por los que en un futuro íbamos a creer, e incluye a todas las generaciones, a nosotros mismos, rogando por esa unidad para que seamos uno, para que el mundo le crea. Y esa oración es vigente, esa oración está viva, esa oración sigue latiendo en el corazón de nuestro amado Dios, porque es una oración súper especial para que la fe no te falte, para que la fe no se caiga en ti, para que esta generación, las que nos presidieron y las futuras, podamos tener en Él esa confianza. Decía el Señor Padre en el versículo 24, capítulo 16 del Evangelio de Juan. Pedro, en este caso él está hablando, no está hablando con Pedro, está hablando con su Padre y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén contigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué importante intercesión y qué preciosa palabra trae nuestro amado Jesús a través
de esta preciosa intercesión. Nos situamos en Jerusalén. Durante la Pascua, Jesús ha sido arrestado tras orar en Getsemaní. Un discípulo con voz temblorosa le dice: Maestro, ¿por qué permites esto? Jesús sereno contesta: lo que está escrito debe cumplirse. Los evangelios narran cómo fue llevado ante las autoridades religiosas y luego ante Pilato y el gobernador romano. Pilato dijo: yo no encuentro delito en este hombre. Pero el pueblo insiste, y el pueblo a una sola voz, gritando: hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, autoridades y el pueblo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y este momento es un momento sumamente importante, porque pareciera ser que Jesús está perdiendo este duelo, esta batalla, pero Dios tiene control de su Hijo amado. Desde una perspectiva teológica, la cruz no es una tragedia, es el plan perfecto de Dios. Mientras que la historia bíblica, la cruz es precisamente el amor más grande manifestado, y el testimonial lo tienen los 4 evangelistas. Pero desde una perspectiva teológica, este es el plan perfecto de Dios. Cristo murió en nuestro lugar para expiación, porque Él tomó nuestros pecados, para redención, porque Él pagó nuestra deuda, como justificación, porque nos declaró justos delante de Dios, y además ha venido a reconciliarnos, nos ha venido una vez más a unirnos al Padre, porque el pecado separó al primer hombre, porque estos errores de desobediencia hicieron que el Padre se alejara a causa de sus decisiones, llamado pecado. Jesús viene a acercarnos al Padre, y la cruz es el punto donde la justicia y el amor se encuentran, donde se cumplen las profecías del Antiguo Testamento y donde Dios manifiesta su amor para con el mundo. No fue un accidente histórico, tampoco fue un error, sino es un acto voluntario. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Esto significa que tú no estás olvidado y tú no estás condenado. Si estás en Cristo y si pones tu vida en Cristo Jesús, estás redimido. Qué interesante historia en la vida de todo ser viviente, de todo creyente y de toda persona que abra su corazón al perdón, al amor, a la presencia de Dios, para que Él establezca su reino en tu corazón. Yo te invito que en esta hora pongas tu vida en balanza. ¿Has abrazado el mensaje de la cruz? ¿Has permitido que este mensaje te constriña, pero que también te transforme? ¿Has permitido que este mensaje venga a tu corazón de una forma real, espiritual, de una forma verdadera para cambiar tu vida? Son tiempos de reflexión. No son vacaciones para darle lugar a la carne, sino son tiempos de reposo y de regocijo para meditar de una forma espiritual delante de nuestro Creador. Continuamos, Claudio. Adelante.
Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. En tiempo de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Estas son algunas noticias más relevantes del mundo evangélico cristiano desde una visión internacional. Estas noticias nos pueden servir para interceder, para ubicar la brújula del cumplimiento de las profecías que el Señor ha establecido. Noticias del mundo cristiano evangélico. Inicia de una forma global la Semana Santa. Durante esta semana comienzan oficialmente las celebraciones de la Semana Santa en distintos países cristianos, evangélicos y también en países protestantes, marcando uno de los momentos más importantes para el cristianismo mundial. Iglesias y comunidades cristianas iniciaron actividades desde el viernes, llamado Viernes de Dolores, 27 de marzo, y se desarrollan muchos cultos especiales, dramatizaciones del Vía Crucis y predicaciones evangelísticas al aire libre. Se desarrollan cultos especiales. El mensaje central de las federaciones cristianas se enfoca en la resiliencia y la esperanza frente a un programa global de guerras y crisis económica. Este tiempo representa un gran compromiso y una oportunidad de evangelismo global para todas las iglesias evangélicas protestantes. Iglesia, haz obra de evangelista. La siguiente nota es desde una perspectiva judicial. Hay un revés judicial en Finlandia porque condenan a Päivi Räsänen. Es una decisión que ha generado una fuerte reacción en la comunidad evangélica internacional. El Tribunal Supremo de Finlandia condenó el 26 de marzo a la parlamentaria cristiana Päivi Räsänen. El motivo: se le acusa de incitación al odio por publicar un folleto sobre sexualidad humana desde la perspectiva, claro, bíblica. Hay un impacto. La defensa ha anunciado que se elevará el caso ante la justicia europea, argumentando que está siendo un precedente peligroso para la libertad de expresión, libertad religiosa del occidente de Europa. La situación crítica en los cristianos en Oriente Medio a causa de las guerras. En una escalada de conflictos en el Líbano, ha golpeado directamente a las comunidades cristianas. Refugios del seminario bautista teológico, ¿sí? De este seminario teológico bautista árabe, ha abierto sus puertas para ofrecer refugio, apoyo emocional y oración a miles de desplazados por los bombardeos en el Líbano. Hay mártires de la caridad. Se rindió un gran homenaje al padre Pierre Raji, quien falleció este mes mientras intentaba auxiliar a feligreses heridos durante el ataque. Por otro lado, se está pidiendo ayuda humanitaria y se está enviando esta ayuda humanitaria. Es el caso de España-Cuba. La organización evangélica Acordes confirmó el envío de su 6º contenedor de ayuda humanitaria hacia Cuba. En medio de una severa crisis energética en la isla, el cargamento incluyó suministros críticos gestionados por la comunidad evangélica española, con el propósito de apoyar a las iglesias y a las familias cubanas. Te invito a que en tu iglesia, en tus grupos de oración y a las personas que son espirituales, les invites junto con nosotros a interceder por Cuba, por la iglesia metodista, bautista, pentecostal, neopentecostal y todas las denominaciones que se encuentran en Cuba. Platicando con una misionera en Cuba, me comenta que el año pasado 200 pastores de una sola denominación abandonaron la isla. Por otro lado, persecución global
datos de puertas abiertas. Se ha difundido actualizaciones en la lista mundial de persecución 2026. Más de 388 millones de cristianos sufren actualmente altos niveles de persecución o discriminación. Es el caso de Nigeria, que sigue siendo un lugar más letal, concentrando la mayoría de los asesinatos de cristianos por su fe, seguidos por la República Democrática del Congo. ¿Y qué podemos decir de Corea del Norte, de China y los países islámicos? Avances en la libertad religiosa y social. En España, la labor de la FEDERE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, ante el Defensor del Pueblo, han impulsado cambios en decretos de sanidad mortuaria en Castilla y La Mancha, facilitando que las comunidades evangélicas puedan seguir sus ritos conforme a sus creencias. En Escocia, los líderes evangélicos celebran el rechazo del proyecto de ley sobre muerte asistida de 69 a 57 votos, calificando como una victoria para la compasión y los más vulnerables. Por último, en mismo Nigeria, mientras que hay asesinatos, están sucediendo cosas tremendas en las cárceles de Nigeria. Reclusos en Nigeria se rinden ante la presencia de Dios y alaban de rodillas. Un conmovedor video que está mostrándose en las redes desde la prisión de Nigeria muestran cómo decenas de detenidos se rinden a Jesús de rodillas en medio de un culto misionero. La atmósfera, dicen los testigos, cambió por completo cuando los presos comenzaron a cantar y a orar con lágrimas en los ojos. Dicen ellos, ese es un momento de fe sincera que ha conmovido a miles de los que vieron en las redes sociales. El encuentro ocurrió en la visita misionera de la Fundación Gracia Abundante. Los reclusos se reunieron en un espacio sencillo y lleno de gente para participar en el culto de alabanza y adoración al que vive, al que fue a la cruz, pero que resucitó el tercer día y vive en el corazón y en la mente de muchos cristianos que han rendido con fe, con entrega y amor sus corazones y sus vidas. Hasta aquí las noticias del mundo evangélico protestante en una forma global. Dios les bendiga. En tiempo de luces y perfecciones, una entrevista que nos inspira. Continuamos con nuestro programa. Tenemos un invitado de superlujo, una persona que admiro mucho junto con su familia, su papá, su mami, sus hermanos. Y se trata de un misionero, Él es Emanuel Osuna y me gustaría que él se pudiese presentar. Emanuel, bienvenido. Envía un saludo a nuestra audiencia. Preséntate, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes de acá de Valle Morelos, Chiapas, México. Les envío un fuerte saludo a toda la comunidad Urín y Tumín. Es un privilegio estar aquí, como decía el pastor Israel. Soy Emanuel Osuna López, chiapaneco y mexicano. Y aquí estamos sirviéndole a Dios en la obra misionera a través del juego, el deporte. Soy profesor de educación física. Excelente, Emanuel. Emanuel, comienza comentándonos, testifícanos, ¿en qué momento de tu vida sientes la necesidad de ponerte a cuentas con Dios, de recibir a Cristo, de rendirle tu vida como joven, como adolescente? Bueno, es una larga historia, ¿no? Pero vamos a tratar de ser un poco más breve. Bueno, desde niño yo nací en cuna cristiana, mis papás son pastores, eh, siempre involucrado en la obra, en la iglesia, pero en la adolescencia fue ahí, en la edad más o menos de 12, 15 años, que los procesos también de la vida y también entender quién eres de verdad ahora con Dios, ¿verdad? Como hijo, fue ahí donde también abrí mi corazón a entender, ok, he nacido en cuna cristiana, mis padres pastores, pero eso no me garantiza mi salvación. Mi salvación me garantiza tener una amistad personalmente con Jesús.
Y fue ahí en mi adolescencia, en la secundaria, donde pude conocer de Jesús y también poder bautizarme, ¿verdad? Y poder entender que siempre Dios tenía un propósito conmigo desde niño, de poder servir, pero ahora entender que cuando abrí mis ojos, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, decidí aceptar y el desafío de hacer el bien. Wow. Emanuel, yo recuerdo que hace años que te conocí, algo que llamó mucho la atención de tu estado, de tu Face, no es cierto, de tu WhatsApp, confirmo. Era tu fotografía que estaba sentado, vestido de ropa clara y alrededor había muchas banderas. Y yo dije, ¿qué será? ¿Qué significará esto para Emanuel? Emanuel, tú tienes un llamado claro. Testifícanos, ¿cómo te llamó nuestro amado Cristo Jesús a las naciones? Bueno, desde niño predicaba más o menos a la edad de 5 o 6 añitos, ya jugaba al culto, ¿no? Entonces yo creo mucho en los niños, ¿por qué? Jugaba al culto acá con mis hermanos, con los vecinos, con los niños de la iglesia, y yo era el que predicaba. Entonces a mí me daban el lugar para predicar, entonces crecí con esa parte de poder compartir un mensaje entre juegos, ¿no? Pero ahí despertó mucho mi inquietud que le decía a Dios, llévame a las naciones. Yo sinceramente no sabía que eran naciones, ¿verdad? Pero escuchaba que algunos hablaban inglés, portugués y preguntaba, ¿por qué no lo entiendo? Y me dicen, son de otros países, ¿no? Y ahí es donde mi oración puse, quiero ir a las naciones. Y bueno, eh, siempre también cuando a veces recibíamos hombres de Dios sin conocernos, decían, a ver, aquel niño que está allá, que pase al altar, quiero orar por él. Y ahí siempre me recuerdo las palabras que los pastores o los hombres de Dios ponían en su corazón diciendo, dice el Señor que te prepares, algún día vas a ir a las naciones. Y bueno, crecí en esa parte, eh, orando, ¿no? Orando más o menos una oración de 6 años, oré toda una vida. Y recuerdo que cuando entro a la preparatoria, más o menos a la edad de los 15 años, a los 18, que acá en México es el promedio de cursar el bachillerato, quería jugar fútbol y no quedé en ningún equipo. Y ahí fue donde dije, ¿qué va a ser de mi vida, no? ¿Qué va a ser del propósito de mi vida? Pues no me gustan las matemáticas. ¿Ahora qué voy a estudiar? Y pues bueno, dije, deportes, ¿no? Educación física. Y sinceramente, acá en mi estado de Chiapas no pude quedar en las escuelas y me tomé el desafío con Dios de que Él abrió puertas para irme a Ciudad de México, donde sabemos de que al mudarte a Ciudad de México es muy caro la vida, pero para mí fue muy económico vivir en Ciudad de México porque Dios ya tenía propósitos de poder hacer de mi vida el graduarme como profesor de educación física. Ahí quiero ir terminando. Cuando termino la universidad, me acuerdo que mucha gente en Ciudad de México me apoyó desde un plato de comida y siempre también compartiendo el evangelio a través del deporte. Pero cuando termino mi carrera, me acuerdo Israel, fue en el 2017, un en el mes de julio de 2017, cuando terminé mi carrera, fue donde lo único que hice en la universidad fue decir, Señor, aquí está mi carrera. Ahora ya sé que a través de esa profesión tú me vas a llevar a las naciones, pero comienza a hacerlo desde Chiapas, de México, y heme aquí, donde tú me envíes. Allí quiero ir. Pero bueno, el desafío misionero es de verdad tremendo, ¿eh? Pero así empezó todo esa parte del llamado. Wow, qué interesante, Manuel, que tienes esa virtud, esa gracia y esa dicha de parte del Eterno, en el que puedes tú hablar de ministerio y de profesión. Y pareciera ser como que se fusionan, ¿no? Se complementan y forman parte del propósito eterno para tu vida. Consagraste tu vida, después consagras tu carrera. Y ahora, Emanuel, platícanos en esta etapa que has estado yendo y viniendo a Perú, platícanos, ¿qué ha sido lo más desafiante para estar como misionero? Y platícanos también en qué parte, qué área, en qué estás trabajando, fusionando ambas profesiones, misionero y maestro de educación física. Sí, de verdad es bastante, no sé cómo explicarlo, Israel. Justo
El día de ayer yo, cuando regresé de casa de un viaje acá de misión, acá en Chiapas, yo lloré. ¿Por qué? Porque cuando termino mi carrera, acá en Chiapas casi ha sido como ser un voluntario de ayudar a otros ministerios, aquí y allá. Pero bueno, se me da la oportunidad de ir a Perú a poder servir en una comunidad vulnerable cerca de Lima. Estuve ahí por 2 años y medio más o menos trabajando en una comunidad a través del deporte, ¿no? Como profesor y pues bueno, no solamente en el deporte, sino que también en muchas áreas, ¿verdad? Que implica la obra misionera, ¿verdad? De poder compartir una palabra de esperanza, pero he usado mi profesión con un propósito, que la herramienta del deporte lleve a conocer a Jesús a muchos niños, a muchas familias y esa parte siempre trato de que puedo darle una sonrisa a un niño a través de un balón, a través de un pan, pero eso no lo va a llenar para toda la vida, va a ser momentáneo, una satisfacción momentánea. Lo que siempre arde en mi corazón es de que puedan conocer de Jesús. Ahora, como desafío que he pasado como misionero Israel, de verdad, eh, me dejas, bueno, sin palabras porque he pasado demasiados desafíos. Más que nada cuando la gente no ha creído en mi llamado, incluso gente que a veces uno pensaba que iban a estar cuando empiezas a hacer esto, empiezan muchas críticas, muchas injusticias alrededor, gente que te quiere destruir, ¿no? Incluso dentro de la misma iglesia, que a veces en vez de animarte, decir, estamos aquí, somos las rodillas para que tú sigas de pie, o aquí están nuestras manos para que tú sigas llevando el evangelio. Sinceramente, cuando estuve en Perú, Israel, pasé muchos desafíos que le decía a Dios, tú me trajiste a esa nación, pero no veo milagros. Lo he leído en la Biblia, he escuchado de otros, pero ¿qué es de mí? Tú me dijiste que me ibas a traer a Perú con un propósito de ver tu gloria. Y recuerdo, Israel, que antes de ir a Perú, yo quería estar seguro que era Dios que me llevaba a Perú. Le dije al Señor que el primer milagro en Perú sea migración. Dan 3 meses de permiso la autoridad, pero si tú me llevas a Perú, si hay momentos de llorar, momentos de reír, quiero recordarme que el primer milagro en Perú fue migración. Te pido que sea 6 meses de permiso que me da inmigración. Y para no extenderlo, porque también tengo mucho testimonio de milagros, de verdad, como he visto a Dios obrando milagros de salud, obrando milagros financieros. Y también he visto a Dios en mucho silencio, de verdad. Pero en esos silencios me ha enseñado que Él ha estado conmigo. Él siempre está presente. Y recuerdo que cuando pisé Perú por primera vez, migración. Me dicen 3 meses. Le digo, no, 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 6 meses, no, 3 meses, política, mira, aquí, allá. 3 meses, no, 6 meses. Y recuerdo, Israel, que me dio una palabra, dile que no viniste solamente por conocer de Perú, sino que vienes con un propósito. Y dile que vienes por los niños de su país. Entonces yo le dije, mira, no lo hagas por mí, le digo, hazlo por tus niños de tu país. Yo vengo a sembrar deporte, valores. Y cuando le dije así, fue donde el de migración me dice, no sé quién eres, pero ya está bien, te vamos a dar 90 días, no, 6 meses, 183 días. ¡Pum! Es ella. Y ahí me entendí que los momentos difíciles estando en Perú, me recordaba de que yo le había dicho a Dios que el primer milagro fuera migración. Me tocó pasar procesos de llorar, procesos de reír, muchos procesos que se viven en el área misionera, pero entendí que cuando Dios te llama, te forma, y cuando te forma, Él te da la validación, la promoción a su tiempo. Qué emocionante es ir a otras culturas, a otras naciones, a otras lenguas. Emanuel, ¿cuáles las tres características que debe de tener una persona llamada a las misiones? Bueno, para mí, creo mucho en esa parte de la obediencia. Para mí, el reto de ser obediente a un mandato que todo como cristiano tenemos, vayan y hagan discípulos a través de sus profesiones, uno de tiempo completo en el ministerio, otros bivocacional, como en este caso he usado mi carrera para extender el reino. Porque puedes tener tantas habilidades, cualidades, pero si no hay obediencia de tomar la decisión,
obviamente no pasa nada, cosa que también yo tenía miedo, ¿verdad, Israel? Y entendí que era momento de tener la obediencia al mandato. Dos, también dar un paso de fe, de un Dios que promete y decir, si mi presencia va contigo, ahí voy a estar. Y yo creo que esa parte me ha ayudado mucho tener la obediencia y el paso de fe. Y la otra, poder siempre entender que el que llama es Dios y cuando Dios te llama, Él te sostiene. Te quebranta, claro, pero al final de cuentas Él sabe cómo glorificarse con lo que estás haciendo. En el área misionera, por ejemplo, para mí, la mayor parte de los misioneros dicen, ¿no? Y hablan las manos que ofrendan, las rodillas que oran y los que tienen la voluntad, ¿no? Los pies de poder ir. Y en este caso, pues, yo puedo decir, heme aquí, Señor, envíame. Pero ¿dónde están las otras funciones? ¿Dónde quedan las otras funciones para hacer un equipo completo para poder trascender pues en cada pueblo y llevar un evangelio con un equipo que diga uno, un equipo que también te conforme en la parte integral como misionero? ¿Qué mensaje le darías a la iglesia en relación a los misioneros? ¿Qué, ¿Cuál es tu consejo al corazón de una iglesia que ama a Dios, que ama su palabra y que ama la obra misionera? ¿Qué consejo les das en esta noche? Mi consejo es para la iglesia que hagamos la función, cumplamos el llamado que todos tenemos, vayan, hagan discípulos de nuestro pueblo, comunidad, estado, nación y también alcanzando otras naciones. Mi consejo a la iglesia es que hoy en día apoyen mucho también a los adolescentes jóvenes. ¿Por qué? Porque hay muchos sueños y a veces la iglesia no escucha a los que vienen detrás de nosotros y a veces piden una oportunidad para poder servir, una oportunidad para poder cumplir ese llamado. Pero a veces la iglesia a veces no hace oídos para escuchar esa necesidad o ese involucrarse para poder apoyar a los que están viniendo con ganas de servir. Y en esa parte yo creo que mi consejo para la iglesia es que seamos uno en Jesús, la unidad. La unidad, te digo por qué, por experiencia. Y aprovechando que me estás entrevistando, de verdad tengo 3 años de vivir de fe, de milagros, dependiendo de Dios y de corazones agradecidos. Y hay algo que te quiero comentar, Israel, que en el 2024 Dios me estaba volviendo a hablar otra vez en Perú, diciéndome, tienes que volver a Chiapas para poder hacer la obra, viene algo nuevo para Chiapas, yo te llevo para hacer alianzas. Cuando yo le dije a Dios, pero en Chiapas ni siquiera las iglesias me invitan, ni siquiera me dicen, hey, el deporte es una herramienta para bendecir a los jóvenes, a los niños, a las comunidades. Al final de cuentas, le creí a Dios, me vine. Comencé a hacer la obra acá en el pueblo, como tú conoces, ¿no? Acá en la comunidad, con mi familia. Y solamente quiero decir que cuando viene la promoción de Dios, lo que uno pasa en lo secreto, Él lo hace en público. Porque para mí esa semana fue una semana increíble, Israel, porque no lo busqué, no me autoinvité. Tenía la promesa de 1 año y 3 meses anterior y perseveré en esa misma oración. Señor, tú me dijiste venir a Chiapas, me vine a Chiapas, ni una iglesia me invita. Ya pasó 6 meses, ya pasó 1 año. ¿Por qué en Chiapas, mi estado, no me invitan? Pasé Israel más de 1 año y apenas esta semana fue que todo se cruzó, dos iglesias que no me conocían, que no nos conocíamos, tomaron no sé cómo el contacto y dijeron, es que queremos que tú vengas a servir. Yo esa semana yo lloré porque dije, 1 año y 3 meses de ver una promesa, una oración contestada. Wow. Pero la palabra dice que al que cree todo es posible. Entonces entendí, ok, Señor, de verdad, esos quebrantamientos, esas dificultades que a veces uno dice, alrededor pasa tantas cosas, pero cuando viene de Dios,
Dios te, Dios te forma el carácter, el corazón, porque como servidores tenemos que tener un corazón íntegro para poder dar testimonio que el Evangelio transforma, que el Evangelio tiene vida. Y a través del testimonio también uno puede compartir, ¿no? El día sábado yo pude compartir con 30 adolescentes en la capital. Para mí, Israel, el día sábado fue la primera vez que pisé la capital de mi estado. ¿Por qué te estoy contando? Porque era mi sueño, era una promesa. Pasaron años y apenas el día sábado pude ver esa promesa cumplirse. Dios es bueno. Amén. Emanuel, me da tanto gusto escuchar este testimonio de viva voz. Te percibo muy tratado por el Señor, muy moldeado. Te percibo fuerte, te percibo diferente y además con un crecimiento espiritual muy, muy robusto. Y eso solamente es cuando ponemos todo en las manos del Señor. Y qué precioso es que tú hoy puedas testificar que este es el tiempo de Dios para tu vida, para tu llamado, para tu ministerio. Emanuel, cada vez que oramos por misioneros, nos acordamos de ti en casa y bendecimos tu vida, bendecimos tu llamado, tu juventud, sabiendo que Dios se sigue glorificando en ti. Muchas gracias por este tiempo, gracias por compartirlo y me gustaría que te despidieras de nuestra audiencia. Sí, muchas gracias a la comunidad y también a la radio de la Facultad de Urín y Tumín. Gracias por tomarse ese tiempo para hacer de esa entrevista también una oportunidad para poder difundir de lo que de gracia he recibido, poder de gracia, y también honrar tu vida, Pastor Israel. Ha sido un gusto también conocerte en el camino y ver también cómo Dios también te sigue llevando a otro nivel. Y de verdad, muchas gracias también por tu familia y por toda la comunidad. Siempre les bendecimos y sabemos de que eso se trata del reino. Muchas gracias a la comunidad y que los sueños de cada uno de los que están escuchando ahí en la radio puedan conectarse con Dios. El dueño de los sueños, el dueño de los sueños es Dios. Y si estamos conectados con Dios, Él hace que los sueños se cumplan. Un abrazo para toda la comunidad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, Emanuel Osuna. Saludos a tus papis, a tus hermanos, a tu cuñada, a tu Gracias. sobrina. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Dios les Continuamos, bendiga. Claudio. Gracias. El programa Tiempo de Luces y Perfecciones tiene el respaldo institucional del Instituto de Formación Urín y Tumín. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Continuamos con la meditación bíblica. La pasión de Cristo. Una pasión no solo bíblica, no solo teológica, sino también la ciencia nos habla de que esta pasión fue algo sumamente espectacular. Al hablar de la crucifixión de Cristo, hablaríamos de una fisiopatología en esa cruz. Desde un punto de vista clínico, la pasión es un proceso de colapso multisistémico extremadamente doloroso. Escuché en un momento acerca de los comentarios de esa película de hace un par de años, de la Pasión de Cristo, y decía el autor que se quedaba corta la historia, la escena y el momento de la crucifixión de Cristo, porque fue algo extremadamente tremendo. Hablamos de una hematidrosis en el Getsemaní, en el que nuestro amado Jesús sudó sangre, una mezcla de agua, de sudor con sangre, que dejaba la piel extremadamente sensible para los eventos posteriores.
Luego viene una flagelación, que no fue un simple castigo, un solo latigueo como en las actuaciones modernas. Los romanos usaban el flagerum, que era un látigo con bolas de plomo, fragmentos de hueso que provocaban esas laceraciones profundas en los muslos de la espalda. Hay una pérdida masiva de sangre. Hay un choque hipovolémico inicial que provoca estas contusiones pulmonares y nos muestra un aspecto sumamente cruel, un aspecto sumamente deplorable para que se cumpliese la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. ¿Sabes? La escena de la cruz nos lleva a ser extremadamente sensibles del valor, del costo, del precio y de lo que el Señor pagó en la cruz, en su cuerpo, en su carne. Hubo una agonía en el alma, también en el espíritu, pero lo más tremendo es la carne. Así que entendamos, como dice su palabra en Isaías 53, y dice en la versión 60, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Estamos hablando de una situación sumamente cruel, delicada, de una situación donde nuestro amado Jesús dio todo. Ciertamente dio su sangre, pero todo lo que tuvo que padecer por causa tuya, por causa mía. Desde la medicina, la pasión de Cristo revela un nivel extremo de sufrimiento. Es decir, el Getsemaní, Jesús experimenta la metatidrosis, y una condición donde el estrés provoca ese sudor de sangre. Luego viene esa flagelación romana del desgarre de la piel, como lo hemos descrito, que expone tejidos, provoca pérdida de sangre severa. Y en la cruz ocurre algo más impactante. La muerte por cruz no es inmediata. Lo más tremendo que es progresiva, lenta y dolorosa. Cuando tú leemos una escena bíblica de cualquiera de los evangelios en relación a la crucifixión, son minutos. Pero el sufrimiento de nuestro amado Cristo Jesús fue por horas. Fue por horas. ¿Sabes? Desde el punto de vista médico, la crucifixión era una de las formas más crueles de ejecución. La pregunta es, ¿qué sufrió físicamente? Diría un médico, primero la flagelación, que causaba pérdida severa de sangre, luego la corona de espinas, provocando hemorragias en el cuero cabelludo, esos golpes lejanos, el ambiente tenso y toda esta incertidumbre, porque no solamente era el golpeteo físico, el maltrato físico, sino también este maltrato emocional, psicológico. Diría otro médico, al ser clavado en la cruz, el cuerpo entró en shock. La muerte suele ocurrir por asfixia. La víctima no puede respirar adecuadamente al colgar. ¿Murió por asfixia? Probablemente, diría nuestros especialistas, nuestros grandes médicos especialistas, probablemente una combinación de shock
hipovolémico, agotamiento extremo y asfixia. Así que, desde la perspectiva médica, estamos entendiendo esta tremenda crueldad. Cada respiración requería esfuerzo extremo. El cuerpo entra en shock, la asfixia aumenta y finalmente el corazón colapsa. Cuando el soldado atraviesa su costado, sale sangre y agua, que confirma la muerte real, la muerte física total, porque en su humanidad el Señor se entrega completamente. Cristo no solo sufrió espiritualmente, sufrió en todo su ser, por ti, por tu vida, por tu condición. Si hiciéramos un resumen de la agonía de nuestro amado Jesús, estamos hablando de que en la etapa médica, que médicamente se llama choque, el síntoma físico es tener esta sed intensa y desmayo. Pero la razón bíblica es por una situación de nuestra debilidad. Él tomó en la cruz tu debilidad. La neuralgia que provocó estas descargas eléctricas en el sistema físico, la sintomatología física, a causa de haber sido traspasado por estos clavos. La razón bíblica es cargar con el dolor humano. Esta etapa de asfixia en la sintomatología física, él luchaba por cada aliento y cada aliento le dolía y cada aliento implicaba sujetarse sobre los clavos para poder respirar, para poder exhalar. Y la razón bíblica es que el Verbo se quedó sin voz por nosotros. Él enmudeció. Él dio su vida, su cuerpo, su sangre hasta el último suspiro. Hubo un derrame desde el Getsemaní hasta el Gólgota, y esta sintomatología física es esta sangre y agua del costado. Pero la razón bíblica es para que Él sea tu fuente de vida y purificación. En medio del dolor, cuando todo parecía perdido, Jesús pronunció esa palabra: consumado es. Y estoy citando el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Consumado es, que en griego significa tetelestai. Esto es muy importante porque significa que fue pagado en su totalidad. Tetelestai, pagado de una vez y para siempre. La pregunta ahora no es histórica, es personal. ¿Qué significa la cruz para ti? Cristo dio todo. ¿Y tú qué estás dando por Él? La pasión de Jesús es poder palpar el amor, la misericordia y el perdón, todo esto inagotable de Dios para nuestras vidas. Pero nos invita a un arrepentimiento, nos invita a tomar fe y a tenerla en Él, pero también nos invita a imitar a Cristo, aún en la cruz, entregando todo por amor. No se trata de una religión, se trata a partir de hoy una relación con el amado Cristo Jesús. No se trata de conocer la historia, no se trata de tener un conocimiento bíblico, se trata de conocer la cruz, pero también después del conocimiento bíblico. Se trata de vivir a la luz de la cruz y estar juntamente con Cristo crucificado, porque después veremos el significado de la resurrección. Hoy toma esa decisión. Ahí donde estás, tú puedes acercarte a Dios. Ahí tú te puedes arrepentir, como se arrepintieron los soldados, como se arrepintieron algunos líderes de los romanos y también incluso del Sanedrín. Repite conmigo y dile: Jesús, amado Cristo, Señor y Salvador,
Valoro tu sacrificio y hoy reconozco que moriste en la cruz por mí y que tomaste mi lugar. Yo merecía la muerte eterna, pero hoy tú me has perdonado. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Hazme una persona nueva, múdame en un nuevo ser. Dame la dicha de ser tu hijo y a partir de hoy tu discípulo. Abre mi entendimiento, dame sabiduría. Te quiero conocer. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de luces y perfecciones, donde la verdad ilumina y la fe perfecciona, por supuesto. Hasta la próxima emisión. Que el Señor les bendiga. ¿Sabés predicar un texto bíblico correctamente? Inscribite al Bachillerato Teológico Ministerial. No es solo un curso bíblico, es un programa formal de formación ministerial integral para líderes, obreros y futuros pastores. Es una preparación completa, formación bíblica sólida para una sana doctrina, formación ministerial práctica, acorde a tu llamado. Enseñamos teología bíblica. El próximo sábado 18 de abril iniciamos nuestras clases virtuales. Son los fines de semana y nuestro curso propedéutico es gratuito. Para más información, escucha lo siguiente. En tiempo de luces y perfecciones, podés comunicarte por WhatsApp al +52 55 31 47 57 80. Nuestro correo electrónico lucesyperfeccionesradial@gmail.com y en Facebook o en YouTube podés buscarnos como Facultad de Teología Urim y Tumim. Tiempo de luces y perfecciones, siempre cerca tuyo. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones. FM, Cristo vive.